Vamos a dar inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, Tecnofeudalismo, Imperios Digitales y la Dominación con Inteligencia Artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor en filosofía, Frank Elvis Contreras Varela. Él es un miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Frank Elvis Contreras Varela. Puede dar inicio a esta maravillosa presentación. Puede hacer uso de la palabra, maestro. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel. Un saludo. Un saludo a todos los que por este medio se conectan y podemos comunicarnos y canalizar nuestras inquietudes y conocimientos acerca de los nuevos temas y de estas nuevas, podamos llamarlas amenazas o problemas que se ciernen en nuestro mundo, en nuestro tiempo y que nos ha tocado vivir. Desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en su segundo ciclo 2025 de seminarios internacionales de inteligencia artificial entre la filosofía y la política, hoy veremos lo que es el tecnofeudalismo, los imperios digitales y la dominación con la inteligencia artificial. Bien, como es costumbre, en primer lugar, quisiera definir términos. El término tecnofeudalismo. Este término, también llamado neofeudalismo, es un término acuñado por Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis es un economista con doble nacionalidad, es griego y australiano, profesor de la universitario, político y escritor. Yanis es autor de varios libros de política y economía. Según él, el teofeudalismo es una teoría que considera que las sociedades actuales de la era digital y la economía globalizada están pasando de un capitalismo neoliberal a una forma de feudalismo tecnológico. El término que describe un sistema económico moderno donde las grandes empresas tecnológicas tienen un poder similar al de los señores feudales del pasado. Pero en lugar de tierras, estas empresas controlan plataformas digitales, datos y mercados en línea, o lo que es lo mismo que el feudalismo tecnocrático, concepto que, como el anterior, describe un sistema en el que el poder y los recursos se concentran en unas pocas empresas tecnológicas que ahora ejercen el control, corporaciones que dominan los datos y las infraestructuras digitales. Bien, estando claros que la humanidad desde sus inicios hasta el presente han pasado por diversos sistemas políticos y económicos, siendo digno de mencionar entre ellos lo que el feudalismo medieval constituye un engranaje clave para llevarnos hasta el capitalismo moderno. Hoy en día, con los avances alcanzados, las grandes corporaciones tecnológicas, al tanto del terreno virtual del nuevo mundo que pisan, del nuevo mundo que descubren, se están abriendo paso a una organización social y económica, a la cual se ha denominado, como hablábamos anteriormente, o como definimos, o como es parte de este trabajo, el tecnofeudalismo. Como acabamos de ver,
Este concepto describe un sistema en el que el poder y los recursos se concentran en pocas empresas tecnológicas, que así como en la Edad Media el poder estaba en manos de los señores feudales que controlaban la tierra, ahora el control lo ejercen corporaciones que dominan datos y las infraestructuras digitales. Entonces empezamos a ver que empresas como Amazon, como Google, como Facebook, Apple o Microsoft gestionan casi todos los aspectos de nuestra vida, desde las interacciones sociales hasta las decisiones de consumo y las mismas políticas. Estas plataformas se han convertido y se convierten en intermediarios de casi toda nuestra actividad digital, desde la búsqueda de información, compras, trabajo, planificación de citas, etcétera. Lo más preocupante es que, al igual que el feudalismo, los usuarios o los siervos digitales, llamémoslo así, no reciben una compensación justa por el valor que generan a cambio de utilizar estos servicios. Los traemos en nuestras vidas, entregamos nuestra privacidad y decisiones personales y estas luego son explotadas para generar enormes ganancias. En este tecnofeudalismo somos como los campesinos medievales y como ellos sin derechos sobre los frutos de nuestro trabajo. Esto nos lleva hasta Nick Land, el filósofo. El Nick Land ese mismo que es llamado el padre del aceleracionismo. Aclaramos. Los aceleracionistas son los que argumentan que la tecnología, particularmente la tecnología informática y el capitalismo, particularmente en su variedad global más agresiva, deberían acelerarse e intensificarse masivamente, ya sea porque es la mejor forma de que la humanidad avance o porque no hay otra alternativa. Su trabajo se ha relacionado con el desarrollo del aceleracionismo y el realismo especulativo, argumentando que la aceleración tecnológica podría llevarnos a un sistema donde los poderes políticos tradicionales sean reemplazados por las grandes corporaciones tecnológicas. Según Land, esta concentración de poder podría dar lugar a una dominación digital donde las corporaciones no solo controlan la infraestructura, sino también el acceso a los recursos y a los servicios. Y si permiten, o si me permiten mi humilde opinión, yo creo sinceramente que esto ya es una realidad. Bien, Nick nos habla de que esta concentración está creando una creciente desigualdad, ya que las corporaciones monopolizan el control de la economía digital, mientras los usuarios solo se limitan a consumir servicios y a generar datos. Y a todo esto, Yanis Varoufakis, de quien ya habíamos hablado, señala que la digitalización ha creado nuevas formas de explotación y advierte sobre el peligro del capitalismo de plataformas, donde las corporaciones no solo monopolizan los mercados, sino que también explotan la información generada por los usuarios sin ofrecerles una compensación proporcional. Cada vez nuestras decisiones son mediadas por algoritmos, eso sabemos todos. Y estos algoritmos no solo determinan qué información recibimos, sino cómo percibimos el mundo. Curtis Yarvin, o Curtis Guy Yarvin, también conocido por el seudónimo de Mencius Mollbach, que es un bloguero estadounidense de extrema derecha, argumenta que esta concentración de poder podría dar paso a un sistema postdemocrático donde la soberanía de los ciudadanos sería reemplazada por el control privado de la información y de la sociedad. Como podemos ver, cada uno por su camino llegan al mismo sendero. El tecnofeudalismo no solo genera desigualdad económica, sino que también amenaza los cimientos de la democracia. Así como los señores feudales controlaban las tierras y a los siervos, las plataformas tecnológicas tienen poder absoluto sobre la opinión pública y la política mediante la manipulación de la información.
Como indicaba Varoufakis, el control de la información es ahora tan valioso como lo fue la Tierra en la Edad Media. Plataformas como Meta, Facebook y Google ejercen un poder casi absoluto sobre lo que las personas ven y leen, sobre lo que las personas comparten, lo que pone en duda la compatibilidad de ese sistema con lo que vendría a ser una democracia saludable. Pero a pesar de los avances tecnológicos, la promesa de un progreso democrático parece cada vez más lejana. Desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro de Berlín, la humanidad avanzó hacia un mundo más justo. Sin embargo, hoy la concentración del poder digital está erosionando los principios democráticos. La pregunta fundamental sobre esto sigue siendo la misma: ¿quién controla los recursos? En la Edad Media eran las tierras, hoy en día son los datos. Si no tomamos, decisiones políticas ahora, este tecnofeudalismo podría convertirse en una tragedia, llevándonos a mirar atrás con nostalgia por un sistema que alguna vez estuvo basado en el equilibrio y la justicia social. Bien, y aquí viene la duda sobre la conclusión que nos lleva a todo esto, una dura conclusión. Pues tecnológicamente hablando, vamos en avance, es lógico, pero humanamente hablando, vamos retrocediendo, es decir, la degradación humana. De tanto discutir sobre cuando la tecnología iba a sobrepasar nuestras capacidades, perdimos de vista que las máquinas se están enfocando en conocer nuestras debilidades. Este concepto resuena actualmente con mucha frecuencia en lo que es Silicon Valley y fue acuñado por el científico informático Tristan Harris y su socio Randy Fernando, cofundadores del Center for Human Technology o Centro para la Tecnología Humana, una organización sin fines de lucro cuya misión era o es revertir la degradación humana y realinear la tecnología con nuestra humanidad. En el reciente documental de Netflix de Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, Harris y Fernando exponen esta cuestión que está estrechamente ligada a la llamada economía de la atención o de cómo las empresas monetizan nuestra atención a través de las redes sociales y de otras tecnologías digitales. Tomaremos parte de lo interesante y de esta interesante y reveladora entrevista que la BBC News realizó a estas dos importantes personas del mundo tecnológico y a continuación se los estaré comunicando. Bien, y aunque de este tema hemos hablado en más de una oportunidad, porque en más de una oportunidad hemos tratado esto en este tipo de programa y por esta vía, eh, les recuerdo que el tema realmente se trata de cómo la economía de la atención compite constantemente para entrenar nuestras mentes de una forma distinta y de la economía de la atención como adversaria de la atención plena, de cómo las empresas les resulta más fácil configurar perfiles sobre nosotros en base a la información que compartimos en las redes sociales y comparten esta información con los grupos de anunciantes, generando con esto un modelo de negocio que hace que nuestra atención se vuelva vital y además no se fundamente en nuestros intereses reales, más bien sí se fundamente en los intereses reales de los anunciantes. El trabajo de Tristan y Randy está fundamentado en la premisa de que a medida que hemos ido mejorando y actualizando nuestras máquinas, hemos degradado a los seres humanos, lo que debería haber sido al revés. Durante mucho tiempo nos hemos entusiasmado mucho ante todas las mejoras tecnológicas, pero invertimos tanto esfuerzo y energía en el avance de la tecnología
de esta tecnología que tanto nos ha beneficiado por décadas y a la que no prestamos suficientemente atención, esta tecnología que realizó y realiza cambios inadvertidos en lo que vendríamos a denominar el producto final de nuestro cerebro, siendo estos cambios más fuertes en los niños, quienes son los primeros afectados, con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres, porque la tecnología que se está usando se aprovecha de nuestras debilidades. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que este tema se haya vuelto una prioridad o sobremesa dentro y fuera de Silicon Valley? Veremos. La degradación humana ha sobrepasado algunos límites importantes y por eso es que ahora está reemplazando y está reemplazando muchas de nuestras capacidades mentales y debido a eso comienza a preocuparnos. Y es que con ello vamos siendo conscientes de cómo las notificaciones tratan de secuestrar nuestra atención, de que los diseñadores lo usan a su favor y que pueden hacer que pasemos más tiempo en su producto y que tienen la capacidad de atraer nuestra atención para que nos fijemos en ciertos elementos a través de aspectos como el brillo de la pantalla y otros pequeños trucos. Trucos que nos hacen imposible o nos hacen difícil saber o distinguir lo que es real de lo que no, o lo que podríamos llamar los deepfakes o los videos con personas que aparentemente mm, no son reales, pero han sido modificados con inteligencia artificial. Esto vendría a ser un buen ejemplo de eso. Llegando con esto a la triste conclusión de que la mente humana, siendo maravillosa, es limitada y que en muchos aspectos tiene puntos débiles. Ahora que sabemos que la tecnología ha cruzado esa barrera, anteriormente que hemos hablado, nuestro entusiasmo generalmente comienza a disminuir porque es algo que ya nos damos cuenta que no podemos controlar. Sin embargo, las fuerzas del mercado han seguido usando estas nuevas tecnologías a su favor para incrementar las ventas. A los analistas les fascina buscar nuevas maneras de usar esta tecnología a su favor y transformar estas tendencias en dinero. Pero, ¿quiénes piensan en estos beneficios? Quienes promueven o fabrican este tipo de tecnología buscando estos beneficios, no están teniendo en cuenta para nada las consecuencias. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo y a todos los niveles. Analistas, diseñadores de producto y gobiernos están compitiendo entre sí. Y esto al final podría terminar siendo un arma muy peligrosa. Aunque cada vez hay personas más conscientes y cada vez hay quienes reaccionan más en contra, hay gente muy competente que alarma sobre el uso de este tipo de tecnología desde hace tiempo, pero quienes trabajan en los avances tecnológicos tienen otros incentivos y no les interesa aminorar la velocidad, porque a menudo esto significa un perjuicio para ellos del que podría aprovecharse su competencia. O sea, es como una carrera en el tiempo. Lo que deje de hacer lo va a tomar otro. Y por eso abordar este problema ha sido tan complejo y a esto se suma el planteamiento de que la degradación humana es cíclica. Es decir, cuando nuestra atención se interrumpe repetidamente, nos distraemos más, nos convertimos en la peor versión de nosotros mismos. Es decir, la tecnología nos cambia y eso ocurre constantemente y cada vez porque las redes sociales facilitan este proceso. Cuando competimos por la atención, por los likes, por comentarios, por shares y comenzamos
a decir cosas distintas, a usar otro lenguaje, a obrar de forma diferente, a publicar fotos que llamen más la atención, a ser más extremos cuando debatimos cuestiones políticas a puntos extremistas, eso beneficia a los algoritmos. Y al final del ciclo, la tecnología termina cambiándonos y efectivamente degradándonos. Podría yo hacer una analogía como lo que hablaban hace muchos años cuando se descubrió oro en Norteamérica, como una fiebre del oro, o sea, más, 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 más. Em, Bien, y esto nos degrada y cuando nos hemos degradado somos más vulnerables en el ciclo siguiente, porque cuando estamos más distraídos es más fácil que ocurra el nuevo ciclo. Y esto termina siendo una carrera de las empresas por llegar hasta el fondo de nuestro tallo cerebral que saca lo peor de nosotros mismos y que cada vez incluye menos pausa, menos reflexión y menos meditación porque estamos ocupados relacionando todo el tiempo el otro contenido. Por tanto, debemos, en alguna manera, de cambiar las condiciones del juego, de una tecnología que divida a la sociedad. Realmente no es una tecnología humana, porque está dañando, es dañina para los seres humanos. Y al hablar de esto, es imposible citar a la profesora o a la doctora Joanna Zuboff, filósofa, socióloga, doctorada en psicología social y profesora emérita del Harvard Business School y escritora norteamericana y en concreto estadounidense, y en cuyos temas más recurrentes dentro de sus obras son la revolución digital, la evolución del capitalismo, la emergencia histórica de la individualidad psicológica y las condiciones del desarrollo humano que ha llamado al capitalismo un capitalismo de vigilancia, a la forma esa de ese capitalismo sin precedentes que predice las acciones de los internautas en el mundo real con el único propósito de beneficiar a las empresas. Las experiencias de los usuarios en ese punto se convertirían así en materias primas que permitan crear datos para adelantarse a comportamientos futuros. La profesora Zuoff fue una de las primeras mujeres en obtener una cátedra subvencionada en la Harvard Business School y lleva años investigando estas tecnologías y cómo ellas están transformando este mundo en que vivimos. Su libro más reciente, el The Age of Surveillance Capitalism, The Fit for Human Future of the New Frontier of Power, la era del capitalismo de la vigilancia o la lucha por un futuro humano en la nueva frontera del poder, escrito en el 2019, es un extenso tomo de 690 páginas en el que se hace un intento ambicioso hasta la fecha por reflejar los efectos de la digitalización en nuestras vidas y en la sociedad. La profesora en este trabajo asegura que el capitalismo de la vigilancia es un sistema global que amenaza a la naturaleza humana y que el precio que pagaremos por ello, si no lo enfrentamos a tiempo, es renunciar a nuestra propia libertad. El capitalismo de la vigilancia diverge mucho y en muchos aspectos de la historia de la economía de mercado, pero en gran medida sigue su patrón tradicional. Este patrón, tal y como lo han descrito ampliamente los historiadores, es que el capitalismo evoluciona al reclamar cosas que residen fuera del mercado para traerlas a su dinámica y transformarlas en commodities, o lo que es lo mismo, en productos y servicios que la gente necesita y que pueden comprarse o venderse. Este capitalismo industrial evolucionó incluyendo la naturaleza en esa dinámica de mercado para convertirla en una mercancía. Lo mismo ocurre con la idea de trabajo, las actividades que
normalmente hace la gente en sus casas, en sus jardines, en sus campos, fueron reclamadas por esta dinámica de mercado y reconvertidas en una mano de obra asalariada que puede venderse y que puede producirse. Pero en este capitalismo de la vigilancia se produce un giro oscuro e inesperado que reclama experiencias humanas privadas que residen en nuestros cuerpos, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestra vida diaria, para convertirlas en datos de comportamiento e integrarlas al mercado. La finalidad es combinar esos datos con la computación para hacer predicciones de comportamientos humanos a futuro y o productos de predicción que se venden a clientes comerciales en mercados que, valga la redundancia, comercian exclusivamente con estos comportamientos humanos a futuro. En esta nueva lógica de mercado, en el contexto de la publicidad personalizada, que fue inventada justamente por Google durante la crisis del .com, la inmensa burbuja especulativa que se dio entre los años 1998 y 2001, cuando las empresas de Internet incrementaron rápidamente su valor en bolsa, que derivó en una caída estrepitosa. Google vendió a sus anunciantes la predicción que salió de su caja negra, combinada con su acceso exclusivo a datos computacionales, de cómo los algoritmos de una caja negra se habían convertido en un misterio urgente por resolver. Todavía estamos en ello. Pero con esto, se llega a cómo las marcas te espían por Internet y de esa manera pueden enviarte publicidad personalizada. En consecuencia de esto, pensamos, esto es simplemente publicidad, no es nada más que un producto de la tecnología digital para crear anuncios en línea o algo más. Y eso apartó nuestra atención sobre lo que estaba ocurriendo. Ese algo más lo dejamos a un lado y quedamos en que era simplemente publicidad, ocurriendo realmente lo que era el hecho de que Google había encontrado una fórmula de predecir el comportamiento humano e integrarlo al mercado. Por tanto, los anunciantes que compraron anteriormente el producto este de Google ya no iban a colocar sus anuncios en medios en los que se veían reflejados sus valores de marca, en publicidad normal como la hemos conocido hasta ahora. Eso lo habían dejado atrás y habían creado una nueva lógica que al principio fue muy difícil para las empresas porque Google quería ofrecerles este producto de predicciones sin decirles realmente de qué consistía, de qué se trataba. Y las empresas, en su afán de controlar su dinero, pues querían saber cómo funcionaba. Pero Google les aseguró que si le confiaban su dinero, ganarían, que si ponían su dinero, ganarían y sucumbieron a esta promesa de unas ganancias eh, increíbles y apostaron pues a Google y con ello, lógicamente, ganaron mucho dinero, pero Google también lo hizo. Eh, La pregunta vendría a ser, ¿por qué siempre pensamos en que era solamente publicidad y nos costó tanto percibir que había algo más detrás? Pues realmente no discernimos esta lógica y en su esencia porque era una lógica sin precedentes, completamente nueva y para lo que no teníamos una categoría ni una hipótesis. Ahora que la entendemos como una producción en masa, que era una lógica económica en el contexto como lo fue en la producción del modelo T, el primer carro, auto o coche de Ford que salió de una línea de producción, nadie diría que la producción en masa solo fue relevante para el modelo T, pues se extendió a través del siglo para reorganizar la fabricación de todo tipo de productos y servicios y hoy, reordenada la lógica de producción de masas, se implementa desde hospitales, colegios y empresas hasta lo que vemos como en el mundo digital. Y lo estamos viendo en este capitalismo de la vigilancia. Entonces podríamos, sería correcto decir que el capitalismo de la vigilancia se extiende más allá del Internet. Sí,
se está propagando y su lógica se está aplicando en muchos otros contextos económicos. Inventando el contexto de la publicidad en línea personalizada, el capitalismo de la vigilancia se propaga rápidamente a Facebook, pero después se ha trasladado a otras empresas tecnológicas y finalmente a la economía normal, integrándose en industrias lejanas a Silicon Valley, desde seguros hasta salud, finanzas, educación, juguetes, etcétera. Y está presente en cada producto que comienza con la palabra smart, inteligente, y cada servicio que incluye la palabra personalizado. 5 algoritmos que ya están tomando decisiones sobre tu vida y que quizás no lo sabías. Y ahora, para cerrar el círculo completo, también lo vemos en el sector automovilístico. Perdón. Pues el CEO de Ford Motor dijo que se extraerán datos a partir de las experiencias de conducción de unos 100 millones de personas y los combinarían con los que ya tienen en la empresa para de esta manera diseñar las futuras tecnologías de sus coches, otro modelo de capitalismo de vigilancia. Y en este escenario se ha comparado que la expansión de los capitales de vigilancia con lo que vendría a ser la conquista del nuevo mundo. ¿Y en qué se parecería Google a aquel navegante genovés que llegó a América? Pues bien, las atrocidades de estos primeros conquistadores se destacan en la historia de la humanidad por sus injusticias y su violencia. Según la profesora, no los equipara con Google en este sentido, pero argumenta que le gustaría subrayar la idea de cómo legitimizaron su poder. Me interesan esencialmente dos cosas. La primera es que los europeos aparecieron con sus barcos y con sus propias costumbres, apariencia y lenguaje. Eso para mí es la esencia de algo sin precedente, porque quienes vinieron en esos barcos, esos conquistadores, eh, las poblaciones a donde llegaron, sus conquistados, nunca habían visto algo parecido y no podían comprender de lo que era, de lo que se trataba, no podían anticipar la amenaza que venía impresa en esa llegada, en ese primer contacto y el peligro de que esa gente llegara a sus costas. La violencia que se sufrió ahora es una violencia abstracta y funciona de manera distinta. Sin embargo, los mecanismos no tienen precedente y no podemos reconocerlo. Eh, eh, Cuando los reyes y el papa buscaron legitimar esa conquista unilateral con el flamante texto, este requerimiento en el que se establecía que a partir de ese momento poseían estos lugares conquistados y esa población de alguna manera como esclava o súbdito, los soldados en aquel tiempo llegaban a esos lugares, leían proclamas en un idioma diferente, en un idioma desconocido, que por supuesto nadie entendía, siendo esta una autoproclamación unilateral. Eso es comparable con la idea de cómo unilateral y secretamente a través de herramientas que son formalmente diseñadas y de un lenguaje que no entendemos, los capitalistas de la vigilancia llaman a los usuarios ignorantes, ignorantes de esta operación y convierten las experiencias humanas privadas en datos de comportamiento sin ningún impedimento. Pero los tiempos han cambiado y ¿cuál es la reacción de la gente cuando habla sobre esta cuestión, aún los tiempos, aunque los tiempos han cambiado, les da la sensación de que hay cierto escepticismo o tal vez es resignación? Pues justamente de la misma manera que actuaron aquellos pues, aborígenes eh, al hacer una analogía con personas de nuestro entorno, eh, no se percibe un escepticismo en absoluto, al contrario, siempre se obtiene la misma reacción, la de saber que está ocurriendo algo terrible, que no es posible comprender
y que su solo pensamiento, su solo análisis produce miedo y ansiedad, pero que no se puede cambiar, existiendo ya cierta resignación porque ha habido una profunda tendencia a poner la otra mejilla como mecanismo de defensa, la sumisión. Nos sentimos indefensos porque nos han dicho que es la consecuencia inevitable de cómo funcionan las tecnologías digitales. Sabiendo desde este punto que hay plataformas que usamos a diario y que se han convertido en canales de suministro de datos, de comportamiento, pero justamente lo usamos a diario, sabemos las consecuencias, pero sentimos que no tenemos elección y eso se antepone a la intolerabilidad, perdón, e ilegitimidad de esta situación. Activamos ese mecanismo de defensa porque sentimos que tenemos que hacerlo, pero esto es intolerable, es una elección ilegítima que los ciudadanos del siglo XXI no deberíamos tener que tomar, pero que igual está tomada. El no hacerlo de alguna manera nos marginaría y nos impediría en muchos casos llevar una vida normal porque no tendríamos acceso a muchísimas cosas. De hecho, cada vez, para nadie es un secreto que cada vez la banca está más volcada hacia la tecnología y que es cada vez más difícil contar con ir a una agencia y que una persona le atienda. Bien, esta tecnología digital no equivale al capitalismo de la vigilancia. Y ese es un error categórico que ha sido propagado al público y sistemáticamente por los capitalistas de la vigilancia. Ellos quieren que creamos que así es como funciona la tecnología. Eh, em, con esto recordamos una cita de Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google para el año 2001 al 2011, en una entrevista que se le hizo en el 2009 y que muy brevemente decía que los motores de búsqueda retenían la información. Eso resume toda la ideología que ha sido impuesta al público, la idea de que es la tecnología la que lo hace, cuando en realidad, para explicar o expandirle un poquito lo que la frase que hablaba anteriormente, cuando en la realidad sabemos que los motores de búsqueda no retienen la información, que son los capitalistas de la vigilancia quienes realmente lo hacen. Y es vital para diferenciar ese error de categoría, porque podemos imaginar fácilmente que las tecnologías digitales sin capitalismo de vigilancia no son capaces de concebir el capitalismo de la vigilancia sin la tecnología digital. Y el segundo gran error es pensar que podemos reducir el capitalismo de la vigilancia a malas prácticas de gestión o a una compañía en concreto, como Facebook o Google. Pero su lógica económica no se limita a una o dos empresas, se ha extendido a todos los ámbitos económicos. Por eso tiene sentido de que tratemos de regular a Facebook y eso es importante. Realmente tenemos que ser conscientes de que es solo el primer paso para regular el capitalismo de vigilancia. Facebook es uno de los actores más antiguos y poderosos del capitalismo de la vigilancia, pero no es el único. Sin embargo, Mark Zuckerberg y otros muchos emprendedores en Silicon Valley son percibidos como triunfadores. Y en su triunfo del capitalismo de la vigilancia, estábamos tan convencidos de que tener un mundo interconectado nos daría más libertad y hemos negado hasta tal punto el empoderamiento de las instituciones públicas y comerciales que no podíamos verlo, que no podíamos ver qué estaba sucediendo, qué iba a pasar. Y cuando crees en algo con mucha fuerza, ver datos que lo contradicen una y otra vez no basta para cambiar esa creencia. Pero este tipo de situaciones afortunadamente no dura para siempre. Tampoco se trata de ver de que esas personas sean malvadas. Esto no tiene que ver con individuos, sino con una lógica económica.
que es clara para ellos, pero opaca para nosotros. Es la estructura fundamental de que explica cómo esas empresas transforman las inversiones en capital, no tratándose esto de un ajuste económico, un cambio de personal o de política. Hace falta mucho más. Hace falta movilizar las instituciones para obligar al capitalismo a alinearse con el interés general de la democracia y de la soberanía individual, activar los organismos de nuestra democracia a favor de un futuro digital distinto, cambiar la opinión pública para que se conozca la seriedad del problema y para que la gente demande un cambio en las instituciones que permitan crear toda una nueva generación de leyes. Eh, Cosa un poco difícil porque, como hemos hablado en programas anteriores, mientras se está creando una regulación en la cual sus miembros se reúnen una vez al mes, esto avanza segundo a segundo. Y como sociedad nos preguntamos, ¿queremos vivir en el mundo en el quienes dominan y acumulan riquezas vendiendo nuestros comportamientos, nuestra intimidad, porque realmente es un negocio la venta de comportamiento futuro que implica consecuencias predecibles para la autonomía humana y para los principios democráticos? Eso es lo que realmente queremos. ¿Qué hacemos para cambiarlo? No se trata de actuar como individuo, realmente la idea es actuar como sociedad, pero si hoy en día, bajo las premisas de individualidad y introspección, nos es difícil comunicarnos con la persona que tenemos al lado, ¿cómo hacer que la sociedad en pleno se una en pos de una meta? Para terminar, quisiera comentar pues, un poco acerca del libro de Yuval Noah Harari. Él es un historiador y filósofo, escritor israelí de origen judao-polaco, profesor de la Universidad de Jerusalén. Eh, Norach, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, en el inciso titulado De matar mosquitos a matar pensamientos, nos habla de la sensación de desorientación y de fatalidad inminente acelerada por la disrupción tecnológica, recordándonos que durante la era industrial el sistema político liberal se moldeó para gestionar un mundo de motores a vapor, refinerías de petróleo y de televisores, pero que ahora le cuesta tratar con las revoluciones en curso, en tanto en la tecnología de la información y en la biotecnología. Que tanto los políticos como los votantes apenas pueden comprender las nuevas tecnologías. Y no digamos, pues, lo que hablábamos con anterioridad de cómo regular ese potencial explosivo. Que desde la década de 1990 el Internet ha cambiado el mundo probablemente más que ningún otro factor, y esto debido a que la revolución internautica la han dirigido ingenieros más que partidos políticos. El sistema democrático todavía está esforzándose por comprender qué le ha golpeado y apenas está capacitado para vérselas con los trastornos que se avecinan con el auge de la inteligencia artificial. Ya en la actualidad, los ordenadores han hecho que el sistema financiero sea tan complicado que pocos humanos pueden entenderlo. Y a medida que la inteligencia artificial mejore, puede que pronto alcancemos un punto que ningún humano logre comprender ya sus propias finanzas. Y perdón. Pero, ¿qué consecuencias puede traer eso para el proceso político? ¿Puede alguno imaginar un gobierno que espere sumiso a que un algoritmo apruebe su presupuesto o su nueva reforma tributaria? Bien, mientras tanto, redes de cadenas de bloques entre iguales y criptomonedas como el Bitcoin pueden renovar por completo el sistema monetario, de modo que las tributaciones radicales sean inevitables. Esto podría acabar eh, siendo irrelevante grabar más dólares, porque la mayoría de las transacciones no implicarían un intercambio claro de moneda nacional o ninguna moneda en absoluto.
Por lo tanto, quizás los gobiernos necesitarían inventar impuestos nuevos, entre ellos tal vez un impuesto a la información, que sería al mismo tiempo el activo más importante de la economía y la única cosa que se intercambia en numerosas transacciones. Como dice el dicho, la información es poder. Y conseguiría el sistema político con esto lidiar con la crisis antes de quedarse sin dinero. Pues más importante que todavía es el hecho de que las revoluciones paralelas entre la infotecnología y la biotecnología podrían reestructurar no solo las economías y las sociedades, sino también nuestros mismos cuerpos y nuestra misma mente. En el pasado, los humanos aprendimos a controlar un mundo exterior a nosotros, pero teníamos poco control sobre nuestro mundo interior. Sabíamos cómo construir una presa, detener la corriente de un río, pero no conseguir que el cuerpo dejara de envejecer. Sabíamos diseñar un sistema de irrigación, pero no teníamos ni idea de cómo diseñar un cerebro. Si los mosquitos nos zumbaban en los oídos y perturbaban el sueño, sabíamos cómo matarlos. Pero si un pensamiento zumbaba en nuestra mente y nos mantenía despiertos de noche, la mayoría no sabíamos cómo acabar con él. Las revoluciones en la biotecnología y en la infotecnología nos proporcionan el control de nuestro mundo interior y nos permiten proyectar y producir vida. Aprendimos a diseñar cerebros y alargar vidas y acabar con el pensamiento a nuestra discreción. Nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Los humanos siempre han sido mucho más duchos en inventar herramientas que en usarlas sabiamente. Es más fácil reconducir un río mediante la construcción de una presa que predecir las complejas consecuencias que ello tendría para el sistema ecológico de la región. De modo parecido, sería más fácil redirigir el flujo de nuestra mente que adivinar cómo repercutirá eso en nuestra psicología individual o en nuestros sistemas sociales. En el pasado conseguimos poder para manipular el mundo que nos rodeaba y remodelar el planeta entero, pero debido a que no comprendíamos la complejidad de la ecología global, los cambios que hicimos involuntariamente alteraron todo el sistema ecológico y ahora nos enfrentamos a un colapso ecológico. En el siglo que viene, la biotecnología y la infotecnología nos proporcionarán el poder de manipular nuestro mundo interior y remodelarnos para comprender la complejidad de nuestra propia mente. Los cambios que hagamos podrían alterar nuestro sistema mental hasta un extremo que también este podría descomponerse, como hablábamos de los cambios hechos por la humanidad sin tomar en cuenta el medio natural, el medio biológico. Estas resoluciones en la biotecnología y en la infotecnología les llevan a cabo los ingenieros como emprendedores y los científicos, que apenas son conscientes de las implicaciones políticas de sus decisiones y ciertamente no representan a nadie. Pero es conveniente o es posible que los parlamentos puedan tomar las riendas. Por el momento no lo parece, como decíamos anteriormente. Eh, Todas estas leyes se toman en una reunión una vez al mes, una vez cada 2 meses, mientras este tipo de situaciones por la parte de la vía tecnológica van en desarrollo prácticamente de segundos. Por lo tanto, por el momento no parece que la disrupción tecnológica constituya ni siquiera un punto importante dentro de los programas políticos. Pero para las personas de a pie que quizás no comprenden la inteligencia artificial ni la biotecnología, aunque no la comprendan, pueden percibir que el futuro no los está tomando en cuenta. Los humanos tienen dos tipos de capacidades, la física y la cognitiva. En el pasado las máquinas competían con los humanos, principalmente en las capacidades físicas, en bruto, mientras que estos tenían una enorme ventaja sobre las máquinas en cuanto a la cognición. De esto habíamos hablado en un programa anterior y habíamos sido bastante explícitos en este tema. Pero aquí vamos a abreviar un poquito. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial está empezando ahora a superar a los humanos cada vez más en este tipo de capacidades y entre ellas la comprensión de las emociones humanas. No conocemos realmente ningún tercer campo de la actividad más allá del físico y del cognitivo en que los humanos
se hallen siempre en esta situación de ventaja. Por lo tanto, es fundamental darse cuenta de que la revolución de la inteligencia artificial no tiene que ver solo con que los ordenadores sean cada vez más rápidos y inteligentes, sino está impulsada asimismo por descubrimientos en las ciencias de la vida y de las ciencias sociales. Y por cuanto mejor comprendamos los mecanismos bioquímicos que subyacen a las emociones, los deseos y las elecciones humanas, mejores serán los ordenadores a la hora de analizar el comportamiento humano, de predecir decisiones de los humanos y de sustituir, no sé, los conductores, los banqueros y los abogados, por dar un ejemplo de profesiones sustituibles. Esto significa que la inteligencia artificial puede superar a los humanos incluso en tareas que en teoría exigen intuición. Pues podríamos decir que es increíble pensar que la inteligencia artificial pueda competir con lo que llamemos el alma humana en términos de corazonada, mística. Eso realmente parecería imposible, pero si la inteligencia artificial debe competir con redes neuronales en el cálculo de las probabilidades y el reconocimiento de patrones, eso parece mucho menos abrumador, mucho menos sorprendente. Es decir, si la inteligencia artificial puede ser mejor en tareas que requieren intuiciones acerca de las personas gracias al reordenamiento o la reconfiguración de patrones, muchos tipos de trabajo, como conducir un vehículo en una calle llena de peatones, prestar dinero a desconocidos, que ya lo hacen algunas aplicaciones de los bancos, o negociar un acuerdo comercial que exigen la capacidad de evaluar correctamente las emociones y los deseos de otra persona, pues sí, sería muy posible. Y si tales emociones y deseos son realidad, eh, con poca cosa más que algoritmos bioquímicos, y no hay razón alguna para que los ordenadores no puedan descifrar estos algoritmos y hacerlo mucho mejor que cualquiera de los humanos. Bien, para concluir, son muchas las advertencias de que nos dirigimos por un despeñadero donde seguro no serán los más aptos, hablando desde el equilibrio justo que se ha de tener para la continuidad de la especie, pues la inteligencia sin fuerza o viceversa no son funcionales para pervivir en el tiempo como especie. En el desarrollo de las nuevas tecnologías, hay gran cantidad de profesionales involucrados. Esto es un punto de verdad bastante importante. Estos profesionales no solamente son ingenieros, hay médicos, psicólogos, filósofos, sociólogos, psiquiatras, matemáticos, pero en muchos de estos casos no hay ética ni hay valores. Solo comparten una gran epidemia de poder y de riqueza. Una epidemia que nos aleja del concepto de humano, de sociedad y de empatía con el otro, de espiritualidad y religiosidad, de paz interior, eh, que es acallada con objetos, con lujos. Pero es preciso ver la historia y reflexionar sobre ella para no caer en lo que aparentemente es nuestro primer error, el efecto cíclico de la misma. En mi opinión personal, la de vivir en nuestro momento histórico, nuestro pasar por la vida, nuestro hoy, con un marco o dentro de un marco teórico, filosófico, moral y ético basado en principios filosóficos, religiosos, económicos, de quienes nos han precedido, pero que deberían ser actualizados, que deberían ser llevados al presente, a la cotidianidad y a los problemas o situaciones difíciles a las que nos involucren o a las que nos toque vivir. Es decir, no es lo que haría Jesús o lo que haría Platón o lo que haría Kant en su tiempo. No, es lo que hago yo, conociendo las enseñanzas de Jesús, de Jesucristo, o las enseñanzas de Platón o las de Kant y sus fundamentos.
llevados a la actualidad, poniendo ese conocimiento en el día de hoy, en la hora exacta, en el ahora. Y esta experiencia es la única recomendación que realmente podría dar como conclusión para hacer frente a la temática antes planteada y de la cual para mí es uno de los próximos retos como especie a los cuales debemos enfrentar. Esta ha sido mi conclusión. Espero que el tema haya sido de su interés. Un gran saludo a todos. Eh, También recordarles que está mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier pregunta. Un saludo más y esperando tener nuevamente una oportunidad para poder pues, compartir estos temas que nos interesan. Saludos, doctor Daniel, y hemos dado por concluido este tema. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y política. El título de esta ponencia, Tecnofeudalismos, Imperios Digitales y la Dominación con Inteligencia Artificial. La misma que estuvo a cargo del doctor Frank Elvis Contreras Varelas. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, muchísimas gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Por igual. Muchas gracias. Hasta